Hola, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar la actividad introductoria número 5 del módulo 14 de Prepelineset, titulada Los seres vivos. Antes de comenzar, leamos las instrucciones para esta actividad. La instrucción 1 nos dice: inserta una portada que contenga tus datos de identificación y el título del documento. Instrucción 2. Crea una tabla en la que describas 8 características de los seres vivos. A continuación, coloca una imagen que encuentres en internet para ilustrar cada una de estas. Toma como referencia el siguiente ejemplo. Esta es la tabla que Prepelineset nos da como ejemplo. En una columna tenemos que incluir las características y en la otra columna tenemos que incluir una imagen por cada característica. La instrucción 3 dice: describe en un párrafo de 8 a 10 renglones los procesos vitales. Instrucción 4. Elabora un cuadro en el que enliste 5 características de los organismos unicelulares y 5 de los pluricelulares. Toma como referencia el siguiente ejemplo. De igual manera, en esta instrucción tenemos que elaborar una tabla que incluya 2 columnas. En una columna tenemos que incluir el título de organismos unicelulares y la siguiente columna se titulará organismos pluricelulares. Instrucción 5. Menciona 2 organismos unicelulares que se utilizan en la industria alimenticia y agrega 3 ejemplos en los que note su nombre y los productos que se derivan de su utilización. Toma como referencia el siguiente ejemplo. Instrucción 6. Escribe una conclusión en media cuartilla en la que expliques la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Instrucción 7. Guarda tu documento de la siguiente manera: apellidos, nombre, módulo 14, semana 3, actividad integradora 5. Instrucción 8. Carga tu archivo en la plataforma. Recuerda que debes guardarlo en formato DOTS para que tu facilitador pueda revisarlo. Y estas fueron todas las instrucciones para esta actividad. Comencemos a realizarla. La actividad, en primer lugar, nos pide que en nuestro documento realicemos una portada. En esta portada podemos incluir el nombre de la actividad y el número de la actividad. También podemos incluir el nombre del estudiante, el grupo al que pertenecemos, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. También podemos incluir una imagen que sea alusiva al tema de la actividad. Comencemos con la actividad. Instrucción 1. Crea una tabla en la que describas 8 características de los seres vivos. A continuación, coloca una imagen que encuentres en internet para ilustrar cada una de estas. Toma como referencia el siguiente ejemplo. La primera fila de nuestra tabla incluye el ejemplo que Prepelineset nos da. Nos da una característica y también una imagen. La característica que nos menciona es:
Su composición química está basada en carbono e hidrógeno. Y nos proporciona una imagen que es alusiva a la característica que Prepelincet nos está dando. Posteriormente, tenemos que incluir nosotros nuestras 8 características que investigamos. Yo también coloco otra característica de los seres vivos. La característica que menciono es la adaptación. Y coloco una imagen que es alusiva a la característica que estoy mencionando. Posteriormente, también menciono otro ejemplo de las características de los seres vivos. Otra característica es la organización. Y también coloco una imagen que es alusiva a la característica que estoy mencionando. Recuerden que tenemos que incluir 8 características. Posteriormente, menciono el metabolismo de los seres vivos. Esta es otra característica de los seres vivos y también coloco una imagen que es alusiva a la característica que estoy mencionando. También menciono como característica la irritabilidad de los seres vivos y coloco también una imagen que es alusiva a la característica que estoy mencionando. Estos son solo algunos ejemplos de las características que tenemos que mencionar en esta tabla. Recuerden que son 8 características y también son 8 imágenes. Instrucción 2. Describe en un párrafo de 8 a 10 renglones los procesos vitales. Y en este párrafo podemos mencionar que en los seres vivos existen diversos procesos vitales y que esos procesos son nutrición. Y podemos describir que la nutrición ayuda a los organismos a extraer nutrientes. Ustedes también pueden describir el metabolismo. Y en el caso de la respiración podemos mencionar que es una transformación de la energía química en energía metabólica. Eso solo es un ejemplo de la descripción que tenemos que incluir en este párrafo. Recuerden que es de 8 a 10 renglones. Instrucción 3. Elabora un cuadro en el que liste 5 características de los organismos unicelulares y 5 de los pluricelulares. Para conocer más acerca de estos organismos, les recomiendo el recurso que se titula Organismos unicelulares y pluricelulares. Este recurso también lo encontrarán en la plataforma. De manera adicional, coloco un ejemplo de organismos unicelulares. Este ejemplo es la levadura. Y en el caso de los organismos pluricelulares, coloco como ejemplo las plantas y los animales. Recuerden que la instrucción les pide 5 características de cada organismo, 5 de los organismos unicelulares y 5 características de los organismos pluricelulares. Instrucción 4. Menciona 2 organismos unicelulares que se utilizan en la industria alimenticia y agrega 3 ejemplos
en los que anote su nombre y los productos que se derivan de su utilización. En la tabla que PrepElINC nos proporciona en las instrucciones, nos muestra un organismo unicelular y también nos muestra un ejemplo del producto que se elabora con ese organismo unicelular. Yo también en esta tabla coloco un ejemplo de un organismo unicelular. Y también coloco el nombre de un producto que se elabora con el organismo unicelular que estoy mencionando. Recuerden que la actividad les pide 3 ejemplos. En total serían 6 productos. La instrucción 5 nos dice: escribe una conclusión en media cuartilla en la que expliques la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. En el primer párrafo, ustedes pueden mencionar algunos aspectos del conocimiento científico y pueden mencionar la primera razón por la que es importante el conocimiento científico. Veamos cómo quedaría nuestro párrafo. Nuestro primer párrafo quedaría de la siguiente manera: el conocimiento científico es un conjunto de ideas para sustentar y tener seguridad sobre algún tema. Y es un proceso que ayuda a las personas a... En este primer párrafo, ustedes pueden continuar explicando. Y en el segundo párrafo, ustedes pueden explicar la segunda razón por la que es importante el conocimiento científico. Y también pueden explicar un beneficio de esta segunda razón. Entonces, nuestro segundo párrafo quedaría de la siguiente manera: la segunda razón por la que es importante el conocimiento científico para el estudio de seres vivos es que gracias a... podemos continuar explicando. Por ejemplo, podemos mencionar que se pueden encontrar resultados que ayudan a que se puedan elaborar nuevos medicamentos y que a su vez estos medicamentos sean más efectivos. Asimismo, ustedes pueden explicar con más detalle este segundo párrafo. Esto solo es un ejemplo. Ahora veamos cómo quedaría conformado el tercer párrafo de nuestra media cuartilla. En el tercer párrafo podemos explicar la tercera razón por la que el conocimiento científico es importante. Entonces, nuestro tercer párrafo quedaría de la siguiente manera: la tercera razón por la que el conocimiento científico es importante es que, como por ejemplo, se han podido inventar objetos que son muy útiles en los hospitales. También se han podido crear artículos que benefician a la mayoría de los seres vivos, como por ejemplo, ustedes pueden mencionar algunos ejemplos de estos artículos. También les recomiendo que este párrafo lo expliquen de manera más completa y detallada. Y de esta manera quedaría concluida nuestra conclusión. Recuerden que también es importante
que en nuestro documento incluyamos las referencias bibliográficas que consultamos para poder realizar esta actividad integradora. Asimismo, les recomiendo que consulten de preferencia el recurso que se titula Características de los seres vivos. También les recomiendo que consulten el recurso Procesos vitales y el recurso Organismos unicelulares y pluricelulares. Y de esta manera concluimos esta actividad integradora. Recuerden revisar las sesiones síncronas de su asesor virtual.